buenas noches, estimados colegas y estudiantes de Derecho. Nuevamente estoy aquí con ustedes para conversar acerca del COGEP, a seguir estudiando el COGEP con ustedes. Hoy quiero hablar de la contestación a la demanda. Pienso que realmente como profesionales podemos hacer un mucho mejor trabajo al momento de presentar este acto de proposición. La contestación a la demanda pues es fundamental para la parte demandada porque es su herramienta principal para ejercer su derecho a la defensa dentro de cualquier tipo de proceso. Este gráfico que ustedes ven en su pantalla en este momento representa el desarrollo de un proceso. Como ustedes saben, el procedimiento y el proceso también como tal inicia con la demanda, luego esa demanda se cita a la parte demandada, sean estos uno o varios demandados. Esa parte demandada, y esto es lo importante de esta charla de hoy, tiene que presentar una contestación a la demanda. Luego vendrán las audiencias, luego vendrá la sentencia y luego vendrán los medios impugnatorios a esa sentencia. Pero vuelvo y repito, centrémonos hoy en lo que es la contestación a la demanda. Eso es lo que vamos a desarrollar a través de este video hoy. Quiero que tengan presente también, y un poco para delimitar lo que vamos a estudiar a través de este video, de que no vamos a entrar al análisis uno por uno de las excepciones previas, por cuanto eso se está desarrollando como un material independiente dentro de este mismo canal, y tampoco vamos a entrar a la forma como debe de ser el ejercicio probatorio dentro de cualquier tipo de procesos al momento de procedimientos, al momento de presentar la contestación a la demanda. ¿Qué prueba es conducente? ¿Qué prueba es pertinente? ¿Qué prueba es útil? Eso no vamos a analizarlo en este video. Yo sé que forma parte de la contestación a la demanda, pero no vamos a analizarlo en este video porque sinceramente pues ese análisis requiere de un mayor tiempo para que se pueda realizar, y lo que yo quiero, en lo que quiero centrarme en este video es en el pronunciamiento que debemos hacer nosotros sobre las pretensiones de la parte actora, el pronunciamiento que debemos emitir sobre la prueba que adjunta la parte actora en su demanda y sobre la veracidad de los hechos que se alegan en esa demanda. En esta siguiente lámina tomamos uno de los elementos que debe contener la contestación a la demanda según el artículo 151 del COGEP. Y es lo que veníamos hablando hace un momento. Ese primer elemento nos dice que debemos realizar un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones de la parte actora, la veracidad de los hechos alegados y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado a la demanda. Pero la parte más importante es la que tiene un énfasis en esta lámina, que te indica que debes realizar una determinación categórica de lo que se admite y de lo que se niega. Esto requiere ya un ejercicio argumentativo por parte del profesional que defiende los derechos de la parte demandada, y a su vez requiere ya un ejercicio de técnica jurídica. Vamos a analizar entonces un caso práctico para poder entender este primer elemento que debe contener la contestación a la demanda. He tomado un procedimiento sumario, una acción de alimentos, que es una de las acciones más sencillas para que ustedes puedan comprender cómo debe ser una contestación de la demanda y cómo la contestación a la demanda debe ser congruente con la proposición fáctica y con las pretensiones que se exhiben en la demanda. Esto no quiere decir que porque este caso sea sencillo, el ejercicio va a variar en otro tipo de acciones. No, la contestación a la demanda va a tener que mantener esa misma técnica, sea cual sea la pretensión que contenga la demanda.
lo importante es desarrollar la técnica para contestar la demanda. En la demanda, la señora X indica lo siguiente: soy la señora X, progenitora del niño Z, de 5 años de edad, y quien actualmente ejerce su cuidado y protección. El señor Y es el progenitor de mi hijo Z. Miren ustedes en este primer párrafo cuántos hechos introduce la parte actora. Indica que es la progenitora del niño Z, que el niño Z tiene 5 años de edad, que el niño Z se encuentra bajo su cuidado y protección y que el señor Y es el progenitor del niño Z. Miren ustedes, 4 hechos que introduce ya en ese primer párrafo. Esos son los hechos alegados, a los cuales vamos a tener que darles una respuesta en la contestación. Luego, en el segundo punto, indica: estos hechos los demuestro con la partida de nacimiento de mi hijo Z, que adjunto a mi demanda. Ya introduce un medio probatorio para probar los hechos que viene exhibiendo en su demanda de una forma afirmativa. Esto ya nos va a obligar a nosotros en la contestación a pronunciarnos sobre la autenticidad y la veracidad de los hechos que contiene este documento probatorio. Tengámoslo muy presente. En el tercer punto indica: Y no ha venido cumpliendo con su responsabilidad de progenitor y ha olvidado por completo ayudarme económicamente para su manutención. En este tercer punto, la parte actora de este proceso introduce un nuevo hecho, es decir, Juan es irresponsable y no ayuda económicamente para la manutención del niño. Esta lámina tiene énfasis en la pretensión que exhibe la parte actora. Al final remata diciendo: por tal motivo, solicito se establezca una pensión de alimentos por el monto de $500 al señor Y en beneficio de nuestro hijo en común, el niño Z. Entonces, nos hemos dado cuenta que la demanda tiene una pretensión, que tiene hechos alegados y que tiene prueba documental. Entonces tengo que proceder yo con este primer elemento de la contestación a la demanda que me indica el artículo 151 del COGEP y que ya lo hemos venido revisando. ¿Cómo debería ser entonces la contestación a la demanda? Punto 1. Admito que el niño Z es mi hijo. Tiene 5 años de edad y que fue procreado con la señora X. Esa es la contestación, el primer párrafo de la contestación que presenta el señor Y. Y en ese primer párrafo ya admite 3 hechos. Que el niño Z es su hijo, que el niño tiene 5 años de edad y que fue procreado con la señora X. Ya tenemos 3 hechos admitidos hasta ese momento. En el segundo párrafo indica: admito que mi hijo actualmente se encuentra bajo el cuidado y protección principalmente de su progenitora, pues el niño vive con ella. En este segundo punto, admite otro de los hechos que había propuesto la parte actora, que el niño se encuentra bajo su cuidado y protección. Y al admitir este hecho, la parte actora, de la parte que ha propuesto la parte actora, la parte demandada ya no entra en una controversia en cuanto a la legitimación procesal. Ya no discute si la señora X tiene o no legitimación activa para proponer esta acción en representación de su hijo. En el numeral 3 o en el tercer párrafo indica: la prueba documental anexada por la parte actora, esto es la partida de nacimiento que adjunta a su demanda, es auténtica y contiene hechos verdaderos. Miren ustedes cómo va cumpliendo el primer elemento de la contestación a la demanda que establece el artículo 151 del COGEP. Primero va haciendo una admisión
va admitiendo ciertos hechos alegados y luego indica que la prueba que ha presentado la parte actora es auténtica y verdadera. En el punto 4 indica: niego no haber venido cumpliendo con mi rol de progenitor, pues he venido sufragando el derecho de alimentos de forma directa, inclusive hasta antes de esta audiencia, lo que demuestro con las transferencias bancarias que anexo a esta contestación, depósitos realizados a la cuenta de la progenitora. Miren ustedes, el primer hecho que niega haber sido irresponsable, niega no haber pasado lo necesario económicamente para la manutención de su hijo. Incluso presenta un medio probatorio para que el juez tenga certeza de que su afirmación es verdadera. De aquí, de este hecho y de este medio probatorio que introduce la parte demandada en su contestación, podría nacer una prueba nueva de la parte actora. Y eso es lo que quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta. Cómo esta afirmación podría hacer que la parte actora introduzca una prueba nueva para que el juez tenga certeza, pues, de que lo que se afirma en la contestación a la demanda es falso. Podría, por ejemplo, la parte actora presentar algún justificativo de una deuda para demostrar que efectivamente, pues, las transferencias bancarias se realizaron, pero que nada tenían que ver con el derecho de alimentos de su hijo. Por ejemplo, solamente para que lo tengan presente. En el punto 5 indica la persona Y, que es la que contesta la demanda: tengo trabajo estable bajo relación de dependencia con la empresa P, siendo mi remuneración $386, lo que demuestro con el certificado del IES que anexo a esta contestación. Miren ustedes, cumple con su obligación legal no solamente de contestar las alegaciones, de pronunciarse sobre la prueba o sobre las pretensiones de la parte actora, sino también con las imposiciones que le establece la ley. Ustedes conocen que el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos impone en este tipo de acciones, en este tipo de procesos relacionados con alimentos, que sea la parte demandada quien pruebe su capacidad económica. Y por tanto, pues, dando cumplimiento con la ley, indica dónde trabaja, cuál es su remuneración y presenta el documento que justifica su afirmación para que el juez tenga certeza. Este último párrafo, al igual que el párrafo anterior, podría ocasionar que la defensa de la parte actora pida en el término que, o anuncie en el término que le franquea la ley, prueba nueva para desvirtuar el hecho del salario, del monto del salario que la parte demandada dice percibir. Por ejemplo, podría la parte actora de este proceso presentar justificativos para determinar que la parte demandada se ha afiliado fraudulentamente a una de sus propias empresas para evadir su responsabilidad respecto de su hijo en cuanto a la obligación alimentaria. Por ejemplo, nada más. Y en la contestación, la parte demandada remata indicando: por tal motivo, no estoy de acuerdo con la pretensión de la señora X en cuanto al monto de la pensión, por lo que solicito se establezca una pensión de alimentos en beneficio de mi hijo, el niño Z, acorde a mis ingresos económicos, y se deduzcan los valores sufragados directamente luego de presentada la demanda. Luego viene en el elemento 2, que debe contener la contestación a la demanda, se indica todas las excepciones en las que se crea asistida la parte demandada, obviamente, contra las pretensiones de la parte actora,
Pero no solamente la excepción, y por eso hemos puesto un énfasis en esta frase, porque es lo más importante de esto. No digo que no sea importante la excepción, pero para que la excepción prospere, debemos nosotros indicar su fundamento fáctico. Dije al inicio del video que no íbamos a entrar en el análisis de la excepción, de las excepciones, de cada una de las excepciones. Pero sí es importante entrar en un caso práctico para que podamos analizar cómo debe proponerse una excepción previa en la contestación a la demanda. En la demanda, cumpliendo el artículo 142.1 del Código Orgánico General de Procesos, la parte actora, la señora X, que hemos venido viendo en el caso práctico, al determinar la autoridad que debe conocer o que es la competente para conocer su acción, indica: señor juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de este Cantón Quevedo, de la provincia de Los Ríos. Ya determinó la parte actora quién es, a su decir, el juez competente para conocer la acción que promueve. Entonces, ¿cómo debería interponerse una excepción previa en cuanto a la competencia del juez? En la contestación a la demanda, si nosotros creemos que el juez no es el competente, debemos interponer la excepción previa prevista en el numeral primero del artículo 153 del COGEP. Por lo tanto, pues decimos: interpongo la excepción previa de incompetencia del lado del juzgador prevista en el numeral primero del artículo 153 del COGEP, hasta la parte roja de esta lámina. Muchos abogados, al momento de contestar la demanda, solo cumplen con esta parte roja, pero no indican lo más importante, que es justamente el fundamento fáctico, el por qué, cuáles son los hechos por los que se interpone esta excepción previa. El fundamento fáctico en esta lámina es el que se encuentra con color verde. Y aparte de interponerse la excepción previa, la parte demandada, el señor Y, indica: señor juez, usted es incompetente para conocer, sustanciar y resolver esta causa, pues si bien es cierto que yo mantengo mi domicilio en esta ciudad, no es menos cierto que mi hijo, el niño Z, se encuentra domiciliado en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas, inclusive estudia en esa ciudad, lo cual justifico con el certificado emitido en el centro educativo donde estudia. Por tal motivo, usted debe aplicar lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 10 del COGEP. Independientemente de que el argumento, de que el fundamento fáctico de esta excepción sea correcto o incorrecto, eso lo decidirá el juez en audiencia, pero la contestación cumple con el fundamento fáctico de la excepción previa que se interpone. Por tanto, el juez está amarrado de brazos para poder mandar a completar esa contestación. Si usted no cumple con lo que hemos venido indicando hasta ahora, usted le da una posibilidad al juez de que mande a completar la contestación, y si usted incumple el completar la contestación dentro del término legal que se establece en el artículo 156 del Código Orgánico General de Procesos, podría esto provocar que su contestación a la demanda se tenga por no interpuesta. Luego, como tercer elemento de la contestación, tenemos el anuncio de todos los medios probatorios destinados a sustentar la contradicción, precisando toda la información que sea necesaria para su actuación. Sobre este elemento, vuelvo y repito, vamos a hacer un video exclusivamente para esto, por cuanto pues este ejercicio demanda de mucho más tiempo. Esta parte de la contestación, si bien es cierto que es fundamental, no es lo que queremos analizar principalmente dentro de este video.
El anterior puede ser un caso sencillo, que termine muy rápido porque hay un allanamiento a las pretensiones, a los hechos que se han exhibido en la demanda. Pero lo que más nos interesa para el estudio es cuando se produce la traba de la litis, es decir, cuando hay una demanda que expone ciertos hechos y pretensiones y tenemos una contestación que contraría esos hechos y esa pretensión. Esa traba de la litis es lo que en la audiencia nosotros vamos a conocer como el objeto de la controversia, que es lo que va a determinar el juez en la primera fase de la audiencia única o en la audiencia preliminar si estamos hablando de un proceso ordinario. Aquí ya el juez hace un ejercicio de técnica jurídica a partir de lo que se le ha expuesto en la demanda y de lo que se ha expuesto en la contestación de la demanda. Las defensas deben estar en este momento en el que el juez va a delimitar el objeto de la controversia, deben estar muy atentas para que ningún hecho se escape, ningún hecho controvertido se escape de ese objeto. De acuerdo al caso práctico que venimos tratando, el juez determina el objeto de la controversia en lo siguiente: fijación de la pensión de alimentos de acuerdo a la capacidad económica real de la parte alimentante. Y como segundo punto de esa controversia, la deducción de los valores de la obligación alimentaria por pago directo luego de presentada la demanda. El juez, al momento de determinar los hechos controvertidos, filtró todas las admisiones o los hechos admitidos por la parte demandada en su contestación. Y esto es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de contestar la demanda. Si ustedes admiten un hecho de forma errónea, el juez está en toda la facultad de excluir ese hecho del objeto de la controversia. Ahora vamos a darle otra mirada a esta parte del objeto de la controversia. Si bien es cierto, esto es lo que va a quedar para continuar en el proceso, es importante que analicemos qué fue lo que se excluyó de ese objeto de la controversia. La parte demandada, al contestar la demanda, no contradijo la edad del niño y el derecho de alimentos que le asiste. Por lo tanto, el juez excluyó del objeto de la controversia eso. La parte demandada, al contestar la demanda, no contradijo el hecho de que la señora X sea la progenitora del niño Z, ni tampoco contradijo el hecho de que sea la señora quien ejerce el cuidado y protección del niño. Incluso dijo que el niño vivía con ella. Es decir, hay una admisión expresa de estos hechos. Por lo tanto, el juez no los considera controvertidos y los excluye de la controversia. El señor Y admitió ser el progenitor del niño Z. Por lo tanto, el juez excluyó cualquier tipo de controversia que pueda haber sobre la calidad de progenitor del niño de la persona demandada, por cuanto la parte admitió esos hechos al momento de contestar la demanda. Entonces vemos nosotros cómo se ha hecho ya el filtro para dejar únicamente en la controversia estos hechos en los cuales hay oposición o están siendo contrariados por las partes a partir del análisis de los actos de proposición que han presentado. Y aquí viene una nueva conexión ya, un nuevo engranaje en cuanto a la demanda, la contestación, el objeto de la controversia y la prueba. Porque en ningún caso ya vamos a permitir que se anuncien medios probatorios para probar hechos que ya han sido admitidos por la parte contraria.
Entonces vamos viendo cuál es la importancia de la contestación a la demanda, ¿no? Puede el hecho de que nosotros realicemos una mala contestación a la demanda dejarnos incluso afuera los medios probatorios. Porque vuelvo y repito, ustedes conocen que los medios probatorios deben ser conducentes, pertinentes y útiles. Pero no se requiere prueba para probar hechos que no están en discusión. Entonces, si la controversia implica hechos que están en discusión, la prueba que se anuncia y que se presenta y que se va a permitir que se practique en la audiencia debe de ser justamente para esclarecer esos hechos controvertidos. El artículo 163 del COGEC indica: los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar no requieren ser probados. Miren ustedes. Entonces, si ya ese hecho no es controvertido, lo excluyo del objeto del proceso, del objeto de la controversia, y por tanto los anuncios probatorios ya no pueden tener como objeto probar esas afirmaciones que ya no son controvertidas dentro del proceso. Entonces el juez muy probablemente al momento de hacer ese anuncio, el juez al dictar el auto interlocutorio de admisibilidad probatoria va a negar ese medio de prueba, justamente basado en el numeral 1 del artículo 163 del Código Orgánico General de Procesos. Ustedes han ido viendo durante este video cómo debe realizarse una contestación a la demanda. Y esto no solamente aplica para el caso de las acciones que tienen que ver con el derecho de alimentos, sino para todas las acciones. En todas las demandas va a haber pretensiones, van a haber hechos alegados y van a haber proposiciones probatorias. Entonces la contestación debe tener un pronunciamiento sobre esas proposiciones, sobre esas pretensiones, sobre esos hechos alegados y sobre los documentos con los que la parte actora pretende probar esos hechos que propone afirmativamente. Entonces esa es la técnica de la contestación, que es la técnica jurídica que se debe aplicar al momento de contestar la demanda y que no se está aplicando. Es por eso la intención, por eso el deseo, la intención de hacer este video, para que los defensores de hoy en adelante se detengan a leer la demanda y a partir de eso procedan a estructurar su contestación. He visto casos de abogados que estructuran la contestación a la demanda sin siquiera conocer el contenido de la demanda. Tengan en cuenta, repito, que si ustedes no realizan una contestación de forma adecuada, el juez puede mandarla a completar y esto os puede originar que ustedes, si no completan dentro del término legal, se queden sin contestación a la demanda o que el juez, en otros términos, que el juez la tenga por no presentada. Una cuestión importante que no quiero que se me olvide de la contestación a la demanda es que hay ciertos elementos que establece el artículo 151 del COGEP que son facultativos de la parte demandada. Si la parte demandada se cree asistida de una excepción previa en contra de las pretensiones de la parte actora, la interpone. Si no se cree asistida de ella, no la interpone. Y este no es un fundamento para que el juez pueda mandar a completar la contestación a la demanda, si de la estructura de ella se advierte claramente que la parte demandada no ha interpuesto ninguna excepción previa porque justamente ninguna de ellas le asiste contra las pretensiones de la parte actora. No es que toda contestación a la demanda debe tener excepciones previas, por favor, esto tenemos que tenerlo claro, porque me dicen que en muchas partes del país se manda a completar todas las contestaciones a las demandas porque no se interponen en ellas excepciones previas. Las excepciones previas solo se interpondrán por la parte demandada si se cree asistida
de una de ellas contra las pretensiones de la parte actora. Es una cuestión facultativa de la parte demandada, no es un requisito sine qua non de la contestación a la demanda. Espero haber sido claro con este video. Recuerden que sus comentarios y el hecho de que compartan este video es muy importante para nosotros para poder mantenernos en esta intención de crear una mejor cultura jurídica dentro de nuestro país, y con eso pues que nuestro derecho, nuestros abogados, nuestra función judicial salga adelante. Muy buenas noches.